el Gobierno Regional de Arequipa ratificó su compromiso de realizar todos los esfuerzos para hacer realidad el anhelado megaproyecto del Puerto Corío, pero concebido como un proyecto integral, donde no solo se cuente con el componente marítimo, sino también con el ferroviario, aéreo, urbano, industrial, la industria petroquímica y la plataforma logística. El gerente general regional, Leonidas Zavala Lazo, precisó que, desde la visión de la actual gestión regional, Corío no solo será un puerto sino un hub internacional que tendrá 6 componentes. Al igual que se planteó en el proyecto agroindustrial Majes Siguas, Corío debe ser un proyecto integral, remarcó. Por la importancia y envergadura de este proyecto se tiene que coordinar y ejecutar en forma conjunta con el Gobierno central, más aún cuando de acuerdo a ley, este proyecto de impacto nacional e internacional, es de competencia exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indicó el funcionario. Además, no se quiere duplicar esfuerzos, considerando que la APN ya viene evaluando una iniciativa privada para construir el puerto marítimo, proceso que debe concluir en las próximas semanas. La primera semana de agosto llegará a Arequipa un equipo técnico de la APN para realizar una visita de campo y reunirse con el GORE Arequipa, quien planteará sus inquietudes y propuesta del proyecto integral Corío. Por su parte, la gerente regional de promoción de la inversión privada, Norma Mamani Coila, indicó que el proyecto Corío debe ser impulsado, pero bajo la normatividad vigente, y refirió que, si bien el año pasado se suscribió un convenio con la APN, este tiene que ser revisado. Actualmente se encuentran en plenas coordinaciones para su reformulación en mérito a las funciones y competencias que delega la ley. El puerto más grande. La playa de Corío no fue elegida de forma aleatoria. Se hizo un estudio de todo el litoral del Perú para encontrar un sitio ideal donde anclen grandes buques y a la vez estén protegidos de los oleajes. La zona de Corío reunía todas estas condiciones. La profundidad es de entre 30 y 50 metros. Allí estarían el muelle y los rompeolas anclados a la arena asentada por más de 10 metros antes de llegar a la roca. Con esa profundidad y protección, se albergaría al mismo tiempo hasta 10 de los buques más grandes del mundo. ¿En qué situación está este proyecto? Y para ello vamos a invitar en los próximos días también a diversas personas que en algún momento han tenido participación en este proyecto. Hoy damos la bienvenida al ex gerente de promoción de la inversión privada del Gobierno Regional de Arequipa, el señor Elvis Yamb. Buenas tardes, señor Yamb. Muy buenas tardes, señorita Norma, es un gusto saludarla. Igualmente. Coméntenos, señor Yamb, usted ha estado en el cargo de gerente de promoción de la inversión privada y ha visto de cerca este proyecto. Queremos saber en qué estado se encuentra. Bueno, Corío es un proyecto bastante antiguo, ¿no? Corío se inicia en el año 2004, cuando todavía era presidente del gobierno regional el señor, el ingeniero Vera Bayón. Y a lo largo de estos ya 20 años de desarrollo, el proyecto ha logrado tener como avances, en primer lugar, la separación de 1.200 hectáreas de terreno en las playas de Punta Corío. Y en segundo lugar, el otro avance importante es la declaración de zona de desarrollo portuario a una zona especial del mar en zona de Punta Corío, que el Estado ha reservado para que se ejecute el desarrollo de un puerto. Además de eso, ya el año 2017 se habían terminado los términos de referencia para la ejecución del estudio de factibilidad de Corío. Entonces, toda esta documentación obra y consta en el despacho de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que dejé yo el año pasado, ¿no? Entonces, y en el cual este pequeño tiempo que estuvimos ayudando al gobierno regional en esa gerencia, logramos de alguna manera también reactivar el tema de Corío porque había sido olvidado y, y ahora entiendo que finalmente ya fuera del gobierno regional lo que he podido tomar conocimiento es de que Puerto Corío habría sido dejado de lado por el gobierno regional, o sea que la gestión del actual gobernador, del señor Roel
Sánchez habría firmado un desistimiento frente al APN para seguir tratando el desarrollo del Corío. Es decir, que Arequipa habría renunciado a la posibilidad de manejar este proyecto y que habría dejado todo en manos de la Autoridad Portuaria Nacional. Además, me estaba olvidando de un gran avance que había tenido Corío el año pasado, justo fue el gran trabajo que hicimos el año pasado, y en el cual tenemos que agradecer al grupo de parlamentarios de Arequipa, de todos los partidos, ¿no? Y agradecerles, ¿por qué? Porque ellos lograron el año pasado hacer que se declare de interés nacional el desarrollo de Puerto Corío. Quizás este era uno de los temas más importantes porque teníamos los terrenos, teníamos el espacio marítimo y lo que faltaba para interesar a privados era de que el Estado diga que ahí va a haber un puerto y que le interesa de que ese puerto se desarrolle. Y eso es el trabajo que hicimos el año pasado y se concretó. Entonces, el año pasado, ya como un gran trabajo en el cual pues tuvimos una serie de personas que se opusieron a lo largo de estos 20 años a que se desarrolle Corío, y una de ellas fue principalmente la APN, ¿no? Que estaba protegiendo pues los intereses del desarrollo de puertos en Lima, ¿no? Y que declaraban abiertamente de que no se necesitaba ningún otro puerto hub. Pero ya con la dación de esta ley el año pasado, el tema se habría un poco abierto, ¿no? Y eso habría despertado el interés de la APN. Entonces ya una vez que el trabajo difícil estuvo hecho, o sea que habíamos separado los terrenos, que se había concedido la zona de desarrollo portuario y que se había concedido la ley del Congreso de que declara interés nacional, entonces entra la APN y le dice a la gestión del señor Sánchez, háganse un lado, que nosotros ahora vamos a hacer el trabajo. Y entiendo que a la fecha hay presentados ante la Autoridad Portuaria Nacional una, o no sé cuántas, pero una sí seguramente, de una iniciativa privada para el desarrollo Corío. Esa es más o menos la situación en la que se encuentra ahora Corío, y lo que hay que lamentar es de que Corío ya no está pues bajo el control de Arequipa, sino del gobierno central. Sí. ¿Cuál es la viabilidad de Puerto Corío como puerto? O sea, ¿solo como puerto tiene viabilidad o tiene que ser parte de todo un complejo que incluya vías, carreteras, ferroviarias? ¿Y para qué sería, cuál sería su objetivo? El caso del Perú es el caso de un país que exporta materia prima e importa producto industrializado, porque nosotros no somos un país industrializado, somos un país primario exportador. Entonces, un puerto tiene la función de juntar la carga que produce el Perú y además recibir carga para distribuir los productos industrializados. Entonces, un puerto no puede ser desarrollado a libre albedrío o a la libre iniciativa del proyectista o del dueño del privado, sino tiene que responder a una necesidad donde hay productos para exportar, ¿no? Entonces, y donde hay también que recibir carga para vender a los mercados locales, a los mercados detrás del puerto. Entonces, ahí hay dos términos que se utilizan técnicamente, que se llaman, por ejemplo, a la zona de atrás del puerto, ¿no? O que compra productos o que junta productos para exportar, se llama Hinterland. Hinterland es una palabra alemana que significa la tierra de atrás, ¿no? Entonces, esto es lo que el puerto le da servicios al hinterland del puerto, es su área de influencia, o sea, la zona donde puede captar carga y la zona donde puede recibir carga y distribuirla para que alguien compre. Entonces, tal como usted lo estaba señalando, un puerto no tiene la posibilidad de tener éxito porque existe el puerto, sino porque necesita estar conectado a sistemas de captación de carga y a sistemas de distribución de carga. Y en el mundo, los sistemas más eficientes para distribuir y concentrar carga son los ferrocarriles. Obviamente, si las distancias son pequeñas y los mercados son pequeños, se puede hacer en carretera. Y obvio está que los señores que nos están viendo pueden notar la diferencia, ¿no? Si las operaciones son pequeñas, podemos utilizar camiones, porque el camión tiene una capacidad pequeña, ¿no? Y sus costos son más elevados, entonces
son operaciones pequeñas, se manejan con camiones. Pero si las operaciones son grandes, necesitamos un conjunto de camiones. Pero el conjunto de camiones nunca funciona, pues, como va a funcionar un tren. O sea, necesitamos un tren, ¿no? O sea, que donde se puedan poner los contenedores que llegan del extranjero y llevarlo a los mercados que necesitan consumirlos y se puedan acopiar, ¿no? De regreso la mercancía que va a ser exportada. Entonces, eso es el trabajo de un puerto. O sea, un puerto nunca se abre, un puerto nunca se pone, nunca se invierte y se construye para ver si alguien quiere utilizarlo, ¿no? O como, por ejemplo, un pequeño emprendedor podría decir, voy a poner mi tienda para ver si alguien me viene a comprar. Hasta el pequeño emprendedor hace un pequeño estudio de mercado y dice, yo voy a poner esta tienda porque sé que alguien me va a comprar. En el caso de puertos es muchísimo más exigente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la carga que yo pueda captar y dependiendo de la carga que voy a recibir, tengo que acondicionar los servicios de mi puerto. Por ejemplo, si yo voy a exportar carga de mineral, tengo que hacer pues hangares para minerales, fajas transportadoras para cargar a los barcos, ¿no? Y todo un sistema que controle la emisión de polvos y todas esas cosas. Si yo voy a transportar granos, tengo que hacer pues mis silos gigantes, ¿no? Con sus sistemas de extracción y de captación para mover los granos del puerto al barco o del barco al puerto. Si voy a transportar, por ejemplo, combustibles, necesitaré, pues, o sea, no un puerto con un amarradero, sino un puerto multiboyas, ¿no? O sea, donde hay un tubo que se tiende 1 kilómetro dentro del mar y los barcos no necesitan acercarse al puerto, ¿no? Entonces, y si además, por ejemplo, yo voy a hacer un gran puerto que va a captar contenedores, ahí necesito otro tipo de puerto. Necesito un puerto que tenga mucha profundidad al lado del muelle, del atraque, ¿no? Para que grandes barcos puedan acercarse al puerto, pegarse al puerto, y las grúas pórticos puedan operar, ¿no? Para bajar los contenedores y subir los contenedores de exportación, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, que un puerto no puede ser armado de manera muy libre, ¿no? O sea, yo no puedo, por ejemplo, poner un puerto donde tenga todos los servicios, tenga, por ejemplo, para contenedores, tenga para líquidos, para combustibles, para granos, para minerales. ¿Por qué? Porque sería una inversión ociosa. Como decíamos, o sea, Chancay no tiene un proyecto de carga grande, o sea, ellos su principal proyecto es dar servicio a la flota de COSCO. O sea, fijémonos bien, primero, ¿quién es el inversionista? Por ejemplo, ¿quién es el inversionista del Callao, del puerto del Muelle 5, el Muelle 3? Es DP World. DP World es una empresa, es Dubai Port, ¿no? International. DP, ¿no? DP World. Entonces, Dubai Port es una empresa especialista en puertos, pero COSCO no es una empresa especialista en puertos, es una empresa que tiene una flota, ellos son dueños de los barcos que se manejan. Entonces, no siempre en el mundo los dueños de los puertos son los dueños de los barcos. Generalmente es los barcos, como operan en todos los puertos del mundo, o sea, a ellos no les interesan, los puertos es de gente especializada y de empresas diferentes a los que son dueños de los barcos. Entonces, la operación de Chancay es una operación diseñada para darle soporte a COSCO. Pero además, o sea, podrían tener manejo de carga. Pero definitivamente, o sea, nunca van a poder saturar o tener una operación al 100% de las capacidades, y no lo están haciendo así, ¿no? O sea, la inversión que se hace en Chancay no tiene, o sea, todas las posibilidades, no ha desarrollado toda la potencialidad de ese puerto, sino mínimamente está poniendo, pues, algunas grúas pórtico, porque no tendría sentido que, por ejemplo, equipen el puerto con 20 grúas pórtico. No tendría ningún sentido, porque no va a haber esa carga. Tampoco tendría sentido que pongan sistemas de manejo de combustibles. No lo han puesto. Entonces, ¿qué tiene actualmente? Tiene sencillamente operaciones para manejar los minerales que se producen en el norte del país, ¿no? Y no hay más, ¿no? O sea, bueno, obviamente si por ejemplo hay algún tipo de producción que podría ser, lo dudo, o sea, en el norte no se producen granos, ¿no? Y entonces va a trabajar de manera restringida. Y además, pocos kilómetros abajo está DP World.
¿no? Que es el puerto del Callao, que tiene ahora la operación de importación mayor que tiene el país. Obviamente, claro, o sea, Chancay tiene mucha más potencia que el puerto del Callao, porque, o sea, tiene un sistema, las zonas de atraque tienen capacidades mayores que el Callao. Hace, creo que un par de semanas atrás, DP World ha hecho mucha propaganda porque ha llegado un barco muy grande, ha llegado al Callao, no un barco de 400 metros, de 16.000 teus, Sí. pero nunca han dicho, pero ellos tienen una profundidad de 14 metros en el puerto, pero nunca han dicho que ese barco ha venido cargado de 16.000 contenedores. No ha venido ni cargado a la mitad de su capacidad, porque si viniera toda su capacidad no podría atracar, porque tendría necesidad de más calado, de más profundidad. Ujú. Entonces, el tema de los puertos, o sea, no son ilimitados, porque, por ejemplo, si un arequipeño quisiera llevar su carga hasta Chancay, o sea, ¿cuánto le costaría el transporte en camión, ¿no? Porque no hay tren, no hay nada, en camión desde Arequipa hasta Chancay. Mejor no exporta, ¿no? Porque en el camino se le van a ir todos sus costos. Entonces, un arequipeño, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar el puerto de Matarani, ¿no? Porque está más cerca. Entonces, los puertos no es porque Chancay sea grande que toda la carga del Perú se va a ir a Chancay. No, es imposible, porque las distancias de transporte interno superarían el precio de la mercancía incluso que se va a exportar. O sea, todo el tema de cabotaje sí va a quedar hábil para eso. Entonces, incluso, por ejemplo, le podría resultar más conveniente, dependiendo de los costos y el tipo de producto, que toda la mercancía que se maneja en San Antonio, en Chile, por ejemplo, que es el otro puerto más grande del Pacífico, suban con cabotaje, o sea, con barcos pequeños, suban hasta Chancay y desde ahí se exporten hacia China, ¿no? O igual, cuando vienen de China, va a venir un super barco grande de contenedores, ¿no? Va a llegar a Chancay y desde Chancay lo suben a barcos pequeños y van a Chile y van hacia Ecuador, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué pasaría si funciona Corío? Corío está a más de 1.000 kilómetros de Chancay, ¿no? O sea, no es como Callao, ¿no? Quien va a sufrir ese tipo, el primer impacto de las operaciones de Chancay va a ser Callao, ¿no? Porque, o sea, los barcos grandes van a llegar a Chancay. Y ya de ahí no necesita subirte a otro barco para ir al Callao, sino se sube a un camión, como está pues a unos 100 kilómetros de Lima, el camión funciona y los costos son manejables. Pero nunca se va a ir en camión desde Chancay hasta Santiago o hasta Arequipa, ¿no? Entonces, si no, simplemente funciona ya el sistema naviero. Y en esa medida sí se puede hablar de la factibilidad de Corío. Y Corío, o sea, tiene un hinterland, o sea, lo que decíamos, ¿cuál sería el hinterland de, del puerto de Chancay? Solamente sería, o sea, Tumbes, ¿no? Hasta Ica de repente, y el, y por la espalda, por la parte detrás del puerto estaría la cordillera de los Andes, ¿no? Y más allá pasando está el Amazonas, la selva. Y en el Amazonas no hay industria, no hay agricultura, no hay nada que exportar. Alguien que compra, ¿quién compra detrás? ¿Quién compra en la selva, en la sierra? Nadie compra productos industrializados, solo compran los limeños, nada más, ¿no? Entonces, no, su posibilidad no es grande. Pero hagamos ese mismo análisis para Corío. Ya, está Corío. ¿Quién está detrás de Corío? Bueno, está Arequipa, está Puno, está Cusco. Después de Cusco está Madre de Dios. Después de Madre de Dios, ¿quién está? Brasil, el Gran Brasil, ¿no? Y por detrás de Puno, ¿quién está? Está Bolivia, ¿no? A continuación de Tacna, aquí está Chile, ¿no? Y cerca de eso está el norte de Argentina. Y todo ese centro del continente se enlaza con la hidrovía Paraná, que enlaza todo el continente. Y entonces, si Corío puede funcionar con un tren que llegue directamente a Brasil, sobre todo al estado de Mato Grosso, ¿no? Y que llegue a Bolivia, entonces tendríamos ciudades enteras, un continente entero que puede ser atendido desde Corío, ¿no? Bueno, obviamente también pueden objetar, ¿no? Bueno, si pueden hacer un tren a Corío, también pueden hacer un tren a Chancay. Estudios están hechos y están analizados las tres posibilidades de la salida de Brasil al Pacífico. Está analizado por Paita, por Callao, que es lo mismo que Chancay, y por el sur del Perú, por Corío.
Y la ruta más adecuada incluso no sería Chancay, sino sería Paita. Pero ¿cuál es el problema? Y además, por ejemplo, porque por más al norte la cordillera baja de altura, incluso son 2000 metros de altura. Y en esa medida, o sea, ahí sí se tiene la posibilidad, incluso la elección de la empresa de ferrocarriles de China, que efectuó el estudio en base al acuerdo que firmaron en su tiempo Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, Ollanta en Perú y Xi Jinping de China, ¿no? O sea, formaron un memorando de entendimiento y se hizo el estudio y el estudio evaluó los 3 puntos. Y la conclusión era de que la recomendación es de que se haga el tren desde Brasil hasta Paita. Pero lo que no consideró China Railroad, quien hizo el estudio, es de que ahí hay zonas de alto valor ecológico y no se van a poder atravesar. En cambio, hacia el sur, o sea, ya primero tenemos más altura ciertamente que el norte, porque estamos hablando de 2000 para el norte, de 5000 para Lima y de 4000 para nosotros. Nosotros somos más altos que el norte. Pero ¿qué tenemos nosotros? Nosotros sí podemos atravesar la selva sin impactar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la interoceánica. La interoceánica del sur ya atravesó con carretera toda la selva peruana y la selva brasileña. Entonces ya está impactada la selva y entonces no va a haber la oposición de tener un tren por donde ya se tendría una carretera. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, pero además, o sea, si la distancia que habría de Mato Grosso hacia Lima es mucho mayor, por lo menos son 500 a 1000 kilómetros más que la distancia que hay hacia Corío. Y entonces, o sea, sí hay la posibilidad de que Corío. Además, yo, incluso, yo no voy a sustentar como persona que lo que digo es cierto, sino hay una tesis que se ha preparado en el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Por un coronel del ejército de Brasil, que establece claramente que la mejor opción para manejar una unión de tipo comercial, geopolítico y hasta militar para Brasil sería Corío. Pero entonces, esa ventaja, por ejemplo, en el caso de Corío, una ventaja comparativa per se es su ubicación, ¿no? Si nosotros vemos dónde se ubica Corío, y es muy fácil, todos los que nos están viendo, ¿qué pueden hacer? Fíjense en el mapa del continente. Pongan, por ejemplo, la vista en el Canal de Panamá y hasta el sur del continente, que es Punta Arenas en Chile. ¿Cuál es el centro más o menos del continente? O sea, ubiquen ustedes un punto desde donde yo, desde el lado del Pacífico, pueda llegar a todas las ciudades del continente de manera más rápida, o sea, que haya una distancia más corta. Es más o menos la zona de Corío. ¿Ya? Esa es una ventaja comparativa. O sea, que geográficamente estamos ubicados en el centro del continente, para el lado del Pacífico, considerando el lado del Pacífico, ¿no? Entonces, esa ventaja de estar ubicado en el centro de ya se ha probado que funciona. ¿Dónde, por ejemplo? En el puerto de Singapur, ¿no? Singapur, por ejemplo, es una ciudad-estado, ¿no? Antes cuando se independició de los ingleses, ¿qué era Singapur? Era una isla llena de pantanos, donde su gente estaba casi perdida porque todos eran opiómanos, ¿no? Era un país destrozado, ¿no? Y en menos de 50 años, en 80 años, es el país más desarrollado del mundo, del planeta, donde la salud, la educación es mejor que un país europeo. ¿Y de dónde sacó tanta riqueza esa isla? Porque no tiene petróleo, no tiene agricultura, no tiene minería, nada. ¿Cuál era la ventaja de esa isla? Que estaba en el medio de las rutas navieras, ¿no? En el medio de las rutas navieras que salen de Asia y que vienen a América y Europa. Entonces, esa ventaja, entonces lo vio es un presidente ese tiempo, ¿no? Entonces, que ha durado muchos años, una familia que gobierna Singapur. Ellos se dieron cuenta de eso y entonces invirtieron todos sus esfuerzos en dar servicios portuarios. Y el puerto de Singapur es donde se mueve en el planeta la mayor cantidad de contenedores del mundo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué han aprovechado ellos? Su ubicación. Y dijeron, ¿qué servicios se puede dar acá? Servicios de barcos. Es lo mismo que le pasa a Corío. Corío es el lugar, en términos de geografía, de capacidades portuarias, todo,
que se ubica entre dos gigantes, entre el gigante China y el gigante Brasil. Porque un tren con Bolivia no va a ser gran cosa tampoco, ¿no? Necesitamos al gigante Brasil negociando con China a través de un sistema ferroviario y un puerto peruano como el de Corillo. Sí. Obviamente, o sea, yo estaría muy preocupado, por ejemplo, si es que, bueno, igual, si es que no preocupado, igual, si es que Chancay puede hacer lo que lo haga en buena hora, ¿no? Porque igual el país se beneficia. Lo que debemos hacer es, o sea, lo que ahora, por ejemplo, con la inversión de Chancay, recién abren los ojos. Nosotros durante 20 años venimos diciendo que lo que necesita el Perú es poner un puerto hub de alta capacidad para hacer la base del comercio del continente sudamericano con China. Miren, lo que necesitamos primero es, o sea, como le digo, o sea, lo triste de todo esto es, o sea, que los que hemos trabajado en Corío, o sea, vemos que durante estos 20 años que nos ha tomado sacar la ley en el Congreso y que nadie nos apoyaba y no creían en esto, ¿no? Ahora que ya todo está servido, o sea, tienen los terrenos, tienen la zona portuaria, tiene la ley que declara de interés nacional el puerto, y entonces a Arequipa hacia un lado, nos votan, ¿no? Y el gobernador lamentablemente lo acepta, ¿no? Y entonces ahora está en manos del APN. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es, o sea, de que no entreguen el puerto a una empresa que no tenga capacidad financiera, que no tenga capacidad técnica, a una empresa que, por ejemplo, No quiera vaya a ser lucrar. otro Majes Iguas 2. Majes Iguas 2 es diferente porque, o sea, ahí es un tema que ya estaba firmado, esa es la incompetencia de la gente que ha manejado el proyecto, que ha dejado que se caiga, ¿no? Y que ha dejado que el operador, o sea, quien tenía que poner el dinero que faltaba, porque el Estado ya estaba poniendo el suyo, no lo han combinado a que ponga, y después el error de poner a gente incompetente, que no está preparada para manejar un proyecto que necesitaba de especialistas, ¿no? Entonces, ahora, el tema de que se haya dado al APN todas las facultades para que haga con Coría lo que quiera, es riesgoso. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿Qué podría pasar? Puede ser que entreguen el proyecto a una empresa, como estaba diciendo, que no tenga la capacidad para ejecutar el proyecto y que sea una empresa especuladora.